El olvido es necesario para la sociedad y para el individuo. Hay que saber olvidar para saborear el gusto del presente, del instante y de la espera. Pero la propia memoria necesita también del olvido. Hay que olvidar el pasado presente para recobrar el pasado remoto. De esta manera nos recibe Las formas del olvido, libro del antropólogo francés Marc G, en el cual el autor nos llevará por un recorrido sobre las distintas perspectivas culturales que se tienen en torno al olvido, y en especial hacia la memoria, en lo que él mismo describe como un pequeño tratado sobre la utilización del tiempo. Para comenzar, tenemos que definir los conceptos más importantes a abordar dentro del texto, la memoria y el olvido. Para comenzar, hay que hacer la distinción. La memoria y el olvido no es como la vida y la muerte, no son opuestos. El olvido forma parte de la memoria. El olvido no significa la antítesis del recuerdo, sino todo lo contrario. El olvido es necesario para no perder el sentido de nuestros actos. Pero ahora tenemos que definir el recuerdo. Es importante considerar que como seres humanos no recordamos los acontecimientos en sí, por lo que muy acertadamente el antropólogo retoma la definición del diccionario Litre, el cual aterriza el concepto de recuerdo como una impresión. La impresión que permanece en la memoria. De esta forma, nuestro cerebro se encuentra en un constante equilibrio para generar los recuerdos de manera selectiva, en base a nuestros intereses o experiencias, de tal manera que nuestros recuerdos son moldeados por el olvido. Pensando de esta manera, es obvio afirmar que cada uno de nosotros recordará los acontecimientos de distinta forma. El olvido es la fuerza viva de la memoria y el recuerdo es el producto de esta. Did you see the stylish kids in the riot? Shoveled up like monks at the night on fire, wombos bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. El relato, a pesar de inherentemente guardar cierta relación con la ficción, resulta ser la forma más adecuada para la transmisión de los recuerdos a quienes no pudieron experimentar acontecimientos de primera mano. Los relatos no solo son un trabajo de composición, sino que al ser una interpretación de la interpretación, obtenemos una recomposición. De esta forma, a través de la superposición de múltiples relatos, tanto individuales como colectivos, es que formamos una idea de los engranajes que componen nuestra realidad y el papel que desempeñamos en ella. El aficionado al fútbol vive la espera de las peripecias y sobresaltos del campeonato, y cuando lo vive, lo digo en sentido literal. Esta aventura forma parte de su vida y existe esencialmente en calidad de relato confeccionado para él mismo y para otros. Esto no significa que el aficionado no viva también otras historias, que no se interese por su familia, su trabajo o la política. Finalmente, ha llegado el momento de hablar de las tres formas de olvido planteadas por Makuye. Las formas del olvido plantean tres formas del olvido. La primera es el retorno, la segunda es el suspenso y la tercera es el comienzo o recomienzo. El retorno busca retomar aspectos que podrían haberse quedado en el pasado más antiguo. El suspenso tiene como objetivo principal, sí, retomar el pasado,
pero en esta ocasión expresando nuestra retrospectiva posicionándonos desde una perspectiva futura. El comienzo o recomienzo busca dar una mirada hacia el futuro ignorando por unos segundos el pasado, generando por momentos las condiciones de un nuevo nacimiento. El libro procede a dar ejemplos para que las tres formas del olvido tengan una mejor comprensión. Para hacer referencia al primero, habla sobre el conde de Montecristo, Edmundo Dantes, quien luego de ser traicionado termina en prisión. Ahí conoce a un hombre quien está a punto de morir. Este hombre le revela a Edmundo la ubicación de un tesoro ubicada en la isla de Montecristo. De esta manera, Edmundo logra escapar de prisión, consigue el tesoro y se proclama el conde de Montecristo. Desde esa posición de poder, Edmundo decide tomar venganza de aquellos que con sus acciones lo llevaron a sufrir de manera injusta. El autor, al hablar del conde de Montecristo, en vez de hacer referencia al retorno, más bien hace referencia a su opuesto, es decir, al no retorno. La imposibilidad y la impotencia de no poder regresar a lo que algún día fue. La segunda forma del olvido, el suspenso, hace referencia al instante en que se borra el pensamiento del futuro y del pasado. Al menos pude vivir aquello. Para ejemplificar este sentimiento, el autor habla sobre los viajeros que realizan rutinas al momento de viajar. Cuando uno viaja, planea y organiza el tiempo futuro por adelantado, previendo las acciones realizadas con anterioridad. Finalmente, el recomienzo, la cual me parece de las tres formas la más fácil de comprender. El antropólogo hace referencia a su experiencia vivida en el continente africano y describe algunos de los ritos de iniciación de las tribus con las que ha tenido contacto. Afirma que coinciden todas en que tanto para los iniciados como para sus familiares y conocidos, los ritos de iniciación funcionan como una división entre el pasado y el futuro. Es como un nuevo comienzo dentro del cual se resignifican las autopercepciones de los individuos iniciados. En lo personal, siempre me han interesado los fenómenos sociales y creo que la lectura de este libro cobra especial importancia para mí como estudiante de comunicación, puesto que el saber cómo funciona la memoria y el olvido son las herramientas más importantes para un comunicólogo. Además de que, claro, sirve como un buen ejemplo para saber cómo estructurar un texto académico de ese estilo, si es que yo en un futuro planeo escribir textos similares. La verdad, al momento de leer las formas del olvido en el título, no sabía qué esperar, pero una vez que terminé el libro, debo decir que lo recomiendo. Sinceramente creo que cambia mucho la perspectiva que uno tiene acerca de cosas que ocurren comúnmente y que muchas veces no se le presta atención. Y esto fue Las formas del olvido. Muchas gracias por su tiempo.